suayo o moniala wana mama kenirawo. A 62 años de danza en revolución es posible apreciar un rico panorama a lo largo y ancho del país. Algunas voces no podrán escucharse por razones que no vienen al caso, pero de todas maneras cada quien en sus propios lugares va a generar contenidos que van a ser compartidos en las redes. Hoy en esta mesa se van a escuchar diferentes opiniones a partir de las experiencias personales de cada uno de los miembros del gremio de la danza. ¿Por qué? Porque sin la revolución no hubiera sido posible crear el poderoso movimiento danzario que hoy atesora Cuba. Una escuela cubana de ballet, una técnica cubana de danza moderna. Hoy es 15 de mayo y hace unos días celebramos los 59 años del Conjunto Folclórico Nacional. Es un buen pretexto para comenzar a preparar los festejos por los 60 años. Son 6 décadas de danza folclórica profesional en Cuba. Aunque los santiagueros dicen que el movimiento folclórico cubano comenzó en Santiago de Cuba, lo cual es cierto, pero en La Habana la pauta inició en el Teatro Nacional de Cuba. Como saben muchos, la doctora Isabel Monal fue la encargada de echar a andar todo un sistema que promoviera la cultura cubana. Es una de las instituciones creadas en el año 59 por la revolución. Inclusive esa ley está firmada por Fidel. Yo quiero insistir en esto porque sorprendentemente a veces se habla de las instituciones que se crearon en el 59 por la revolución y se excluye al Teatro Nacional con toda la labor que hicieron los compañeros que trabajaron allí. Y a partir de ahí se creó un suceso, el Seminario de Etnología y Folclore, regenteado por el doctor Argelier León, que venía haciendo investigaciones desde muchísimo antes de que triunfara la revolución. Cuando triunfa la revolución, todas esas expresiones, esas investigaciones sobre la cultura cubana encuentran su razón de ser, encuentran un espacio que no existía o que existía mediatizado para darle cauce a todo ese talento cubano que gracias a la revolución pues encontró su lugar mejor. Argelier convoca a muchísima gente, portadores como Nieves Fresneda, como el gran aguón de Cuba Lázaro Ross, y a mucha gente como el doctor Rogelio Martínez Furé, Miguel Barnet, y una larga lista de etnógrafos, investigadores, músicos como Jesús Pérez, Trinidad Torregrosa, que desde allí fueron dando a conocer lo que pasaba en el interior de los barrios más populares cubanos. Una música que ya había llegado a los Estados Unidos, que estaba haciendo época a través de una bailarina como Catherine Dunham, por ejemplo, que en estos días ha sido rescatada por Rosa Marchetti. Esa historia pues comenzó Argelier León a abrir las perspectivas de la cultura nacional. Y allí también, muy cerca de donde Argelier dialogaba con los portadores, estaba el maestro Ramiro Guerra. Ramiro Guerra, el que abrió los caminos de la danza moderna en Cuba, pues tomó como base justamente la percusión cubana, los bailes de los orillas, para crear un sistema de entrenamiento para sus bailarines de danza moderna, un sistema que llega hasta hoy y que se ha dado en llamar la técnica cubana de danza moderna. Una técnica que se enriqueció con el concurso de mucha gente: Eduardo Rivero, Santiago Alfonso, Isidro Rolando, Arnaldo Patterson, Luz María Collazo, Perla Rodríguez y una amplia gama de bailarines que hasta el día de hoy siguen dando lustre a la cultura nacional. Mucha gente afirma, y yo creo que tienen razón, que sin revolución no hubiese danza profesional en Cuba. Son reconocidos los esfuerzos de Fernando, de Alicia y de Alberto Alonso para crear una compañía de ballet. Se conoce el pasaje de cómo la dictadura de Batista le retiró el fondo, los estudiantes universitarios apoyaron a la naciente compañía de los Alonso
y a partir de ahí se creó un vínculo entre la FEU y el Ballet Nacional de Cuba. Llegó el 1 de enero de 1959 y lo primero que hizo Alicia, conjuntamente con Fernando, fue unir esas huestes dispersas y se hizo en febrero del año 1959 en el Teatro hoy Karl Marx, que en ese momento se llamaba Blanquita, una función dedicada al ejército rebelde y al gobierno revolucionario, función a la que asistió el comandante en jefe Fidel. Ahí mismo empezaron a tener los contactos con el líder máximo de la revolución y él dijo, hay que reorganizar la compañía. Se reorganizó en el propio 59 y en 1960, en virtud de una ley que firmó Fidel, en ese momento primer ministro, Dorticós como presidente de la República y Armando Ajal como ministro de Educación, se firmó esa ley 812 que garantizó ya para siempre no solamente la situación y el estatus material de la compañía, sino también el reconocimiento de la importancia que tenía el ballet dentro de la cultura danzaria nuestra y dentro de la cultura cubana en general. La presencia de los tres fundadores en la compañía a partir de 1948 que se creó la compañía, luego tuvo este intervalo que también mencioné, pero al triunfo de la revolución, cuando fueron a casa de Fernando casi de madrugada, Fidel, y le dijo, ¿qué necesitas para volver a echar la compañía? Él le dijo, no, te doy más. Y entonces, a partir de ahí fue realmente una cosa maravillosa. Había una experiencia muy grande de Alicia, Alberto, Fernando, de todo lo que era llevar una compañía. Y se nutrieron muchísimo de lo que ellos pudieron hacer una vez que aquí paró la compañía. Ellos trazaron una política además de hacer crecer a los bailarines que ya estaban, formar nuevos bailarines. El movimiento danzario de hoy es un movimiento social porque nació de un movimiento social. En un país como el de entonces, con altos índices de analfabetismo, debía ocurrir no solamente una política cultural que cambiara los cimientos de la vida de sus habitantes, debía ocurrir además una política educacional. Así, por ejemplo, en las artes o en el caso del Ballet Nacional de Cuba, empezó a contar con un grupo de vanguardias de intelectuales que incluían escritores, guionistas, coreógrafos. Como nunca antes, la danza podía permearse de esos talentos y eso la hizo grande y la hizo única. Por eso nuestra danza también es tan auténtica y por eso la danza cubana se parece a los cubanos, porque nació del propio pueblo de Cuba. Este sistema de enseñanza no solo garantizaba la formación de bailarines profesionales, sino que todos ellos estuvieran formados dentro de un mismo patrón, patrón que hoy es gloria de nuestra cultura nacional y es la Escuela Cubana de Ballet. Muchas generaciones de grandes bailarines que le han dado prestigio y gloria a la danza, no solo a la danza en Cuba, sino a la danza mundial, fueron formados bajo los principios de la política cultural cubana. Yo soy fruto de esa política cultural
y estoy convencido que generaciones futuras lo serán y tendrán la oportunidad, al igual que la tuvieron esas grandes generaciones, al igual que la tuve yo, de formarnos y desarrollarnos como excelentes profesionales de la danza y artistas cubanos. Ramiro colaboraba de alguna manera con la compañía, con el ballet Alicia Alonso, y ya tenía cierta experiencia, de ahí que la doctora Isabel Monal ya sabía, tenía noticias de que Ramiro, que se había formado en los Estados Unidos, quería bailar, quería poner en escena todos los colores de nuestra nacionalidad. Bailaron negros, blancos, mulatos, hombres y mujeres, sin ningún prejuicio, y a partir de la base folclórica comenzaron a entrenarse. Hay mucha gente que ha dejado el testimonio, falta mucho por contar, falta mucho por hacer, falta mucho por registrar, pero cada uno tiene una manera singular de apreciar la danza. El ballet de Camagüey, allí en esa ciudad donde Vicentina de la Torre le dio luz larga, que fue luego asistido por el maestro Fernando Alonso y que hoy conduce la bailarina y maitre Regina Balaguer. Bueno, el eterno comandante Fidel Castro expresó que sin cultura no había libertad posible, y es por eso que la Revolución Cubana desde sus inicios creó las escuelas de enseñanza artística y logró que la cultura fuera algo general para toda y de acceso libre para toda la población. Es por eso que se crearon las escuelas de instructores de arte, es por eso que se crearon diversas compañías de danza, de teatro, y es por eso que toda nuestra cultura trabaja para preservar nuestra identidad nacional, nuestras costumbres, nuestra identidad por encima de todo. Además de que toda la población tenga acceso a la cultura. Ha dejado de ser la cultura en Cuba algo de las élites para convertirse en la cultura de todo el pueblo. Parafraseando a Martí, ser cultos para ser libres. Cuando la vida me permitió, cuando la vida me dio la oportunidad de expresarme a través de mi trabajo como coreógrafo, supe casi enseguida que tenía una enorme posibilidad en cuanto a temas, porque nuestra provincia está llena de valores de cubanía, y de valores ya un poco más locales. Así pude hacer en mi trabajo una especie de homenaje a Gramonte, a Amalia Simoni, a Ana Betancur, a La Avellaneda, a Bayagas, a Fidelio Ponce de León, en fin, y siento que todavía quedan muchísimos más, porque es que todos ellos, esos que he mencionado y otros que no, forman parte de eso que es tan difícil de definir, que es nuestra cubanía, nuestra manera de ser, nuestra manera de reflejar nuestro modo de enfrentarnos a la vida y de defenderla por encima de todo. El maestro Reinaldo Echemendía, alguien dice que abandonó la música, yo creo que no, que incorporó la danza a su espectro creador. Y allí con el ballet folclórico de Camagüey recoge tradiciones que son particulares de ese entorno. Echemendía dice que es un hombre inclusivo y creo que sí. Ya justamente el hecho de mezclar danza y baile folclórico, también el clarinete y todo ese equipo de música que lo acompaña a él, que es capaz de tocar una rumba, de tocar un bembé, de bailar la versión teatralizada de María Antonia, el texto de Eugenio Hernández Espinosa, pues yo creo que sí, que es inclusivo, y también que esa mirada plural le permite preservar el patrimonio generado en una zona tan rica en tradiciones populares como lo es Camagüey, donde convergieron españoles, africanos, haitianos. Hay allí una amalgama extraordinaria en Camagüey que el ballet folclórico de esa ciudad sabe llevar a escena. El ballet folclórico de Camagüey está en sintonía perenne, permanente y sistemáticamente en los procesos culturales del país que se advienen a todo el concepto de política cultural, en el sentido de lo identitario, de la integración, de la inclusión, tanto en el proyecto de formación de su trabajo como en el proceso completo de
artístico, de la parte creativa. Esta es una compañía vinculada directamente con las masas, directamente con la parte popular, en ese sistema de alimentación y retroalimentación que nos permite, desde la cultura popular tradicional y el folclore, asimilar todo esa carga importante, esa fuente que está permanente y viva, para poderla después convertir en un elaborado proceso de trabajo, en una creación artística importante que nos va a ser sostenible, que nos va a ser representativa, que como legado va a pertenecer hacia el futuro. Y esa es la interesante labor que debe tener toda agrupación en este país que esté vinculada a este sistema de proceso cultural que está radicado en la política cultural de nuestro partido, de nuestro gobierno y de las instituciones culturales las cuales pertenecen a toda esta gran e inmensa justicia social de la cual dependemos para hacer nuestra proyección de nuestra política cultural, que desde el punto de vista creativo también forma parte de nuestro concepto de política cultural. Aquí en La Habana, el Conjunto Folclórico Nacional tiene grandes representantes. El conjunto sigue elaborando en los lugares donde se fundó, pero ha generado una cantidad de obras, ha formado a muchísimos bailarines que salieron del conjunto y formaron compañías que tributan a ese gran empeño de llevar la danza folclórica cubana a lo largo y ancho del país. Pienso en Johannes García, reconocido felizmente con el Premio Nacional de Danza en el 2020. En tiempos de pandemia, la danza folclórica sirvió de estímulo, sirvió de aliento para muchísima gente que encontró en el sonido de los batá, en las imágenes de los orishas, en un acompañamiento para preservar la salud, para continuar siendo solidarios los unos con los otros en estos tiempos difíciles que vivimos. El maestro Alfredo Farril, de la segunda generación del Conjunto Folclórico Nacional, pues ha dedicado buena parte de este tiempo a registrar la historia del Conjunto Folclórico Nacional. Hechos, fotos, cantos, todo eso Farril lo ha colgado en las redes sociales. Y a partir de ahí, las nuevas generaciones han conocido el rostro de las figuras que fundaron el Conjunto Folclórico Nacional, de los que vinieron después. Ha sido realmente un esfuerzo extraordinario porque no se ha escrito la historia de esa compañía, que ojalá cuando llegue a sus 60 años podamos encontrar libros, documentales, donde queden registrados la gran riqueza, la gran variedad de estilos que ha sido el Conjunto Folclórico Nacional de Cuba. Allí el maestro Manolo Micler pues sigue llevando las riendas del conjunto, lo hace desde una perspectiva en la que va mezclando tradición y contemporaneidad. Por otro lado, nosotros queremos decir que nosotros no hacemos reproducciones etnográficas. Eso es un principio que tiene planteado el conjunto y que lo tienen planteado, supongo que todas las compañías. Nosotros coincido con Bárbara en que nosotros no hacemos reproducciones etnográficas, sino que hacemos proyecciones teatrales folclóricas inspiradas en estas danzas tradicionales. Y en esa contemporaneidad pues ha surgido una nueva figura, Leiván García Valle, un joven coreógrafo que realmente salió de la escuela de arte y fue directamente al conjunto. Ha bebido allí de fuentes que no conoció en la escuela. Allí está Julia Fernández, Manolo Micler y otros bailarines que llevan muchos años sobre las tablas. Leiván promete un gran estreno para cuando sea posible volver a las salas de teatro. El proceso de investigación es el que rompe contra todos los prejuicios. Si yo tengo un discurso bien establecido, bien investigado, a mí puede venir cualquier persona, incluso respetando a todos los maestros, a cuestionarme mi discurso, que yo tengo para decirle cómo, porque rescatar a veces no solamente traer eso que estuvo, ¿no? Cómo dialoga con el presente. Eso, el pasado tiene que dialogar con el presente en la danza folclórica. Desde Guantánamo llegó a La Habana Isaías Rojas, con una visión particular del folclore, porque trajo a La Habana el folclore de esa zona del oriente, tradiciones franco-haitianas muy ricas que se bailan de manera totalmente diferente a como se bailan en La Habana.
pues Isaías también, con la música en vivo, con sus bailarines formados en escuela y que completan su formación en Banrara, también son capaces de llevar a escena el rico folclore de la región oriental. Es importante cómo se llevan estos personajes al teatro, que no pierdan de verdad la esencia, que no pierdan el lenguaje de narración, narrativo, el lenguaje narrativo de la danza, de lo que tú investigaste en el seno ese, en el foco que tú investigas. Es reconocido como un gran maestro, como un gran formador de bailarines, y así sigue trabajando aquí en La Habana, mezclando el sabor guantanamero con las esencias de La Habana. Yo creo... No podemos hablar de política de la Revolución Cubana sin hablar de la historia de Cuba. Desde 1608, con Espejo de Paciencia, pasando por Carlos Manuel de Céspedes, de la Guerra de la Independencia, los poetas del Centenario, llegamos a Martí, todo el mundo soñando con una nación, con Cuba, con una cultura cubana. Es un poco lo que nos ha identificado durante toda la Guerra de Independencia. Después tenemos a la generación de los años 20 con el grupo minorista, la Revolución del 33, Raúl Rojas con sus brigadas culturales, finales de la década del 40, principios del 50. Un punto fundamental es Fidel Castro y la historia me absorberá, donde habla de cultura, el derecho del pueblo a la cultura, a la educación, a la salud, y viene a concretarse con el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. Justo en esta institución, en el Teatro Nacional de Cuba, se fundó uno de los movimientos culturales más importantes de nuestra historia. Aquí nació la danza, nació el teatro, los estudios de etnología y folclore, las brigadas populares, el movimiento de aficionados. Se funda Danza Contemporánea de Cuba. Si no hubiese triunfado la Revolución Cubana, no se hubiese podido desarrollar la política cultural de esa revolución. Se concretó con la fundación de danza el 25 de septiembre de 1959 como uno de los sueños de los intelectuales cubanos y sobre todo de los practicantes de la danza, para buscar una identidad nacional a partir de nuestro movimiento, de nuestra cultura danzaria, de nuestra cultura negra, de nuestra influencia española. Y eso originó todo un movimiento. Comenzó con Ramiro, con Santiago, con Eduardo, con Lorna, con un núcleo fundacional de 25 o 30 personas que después se ha ido multiplicando por toda la isla durante todos estos años. Un punto fundamental fue la fundación de las escuelas de arte, entre ellas la Escuela Nacional de Danza. Hoy Cuba tiene un gran número de compañías danzarias de ballet, de folclore, de danza moderno contemporánea, y todo eso ha sido consecuencia de la Revolución Cubana. Sin la Revolución Cubana no hubiéramos existido ninguno. Y todo eso ha sido posible por los espacios que abrió el Estado cubano a partir de instrumentar una política cultural que favorece el acceso de todo el mundo a las escuelas de arte y de todo el pueblo a los espacios donde se representa la cultura. De ahí que usted va a encontrar opiniones muy variadas, quizás algunas hasta encontradas, pero no importa. Son opiniones y ojalá que usted también contribuya con la suya. Muchas gracias.